Pues buenos días, tardes y noches a los que pueden ver esta entrevista. Estoy muy contenta porque hay un invitado muy especial para mí. Es el doctor Samuel Maines Champion y justamente hace unos minutos yo le decía que no sé cómo decirle si maestro o doctor porque yo lo conocí diciéndole maestro, acababa de llegar de Italia a México, al conservatorio, venía muy fresco de haber llegado de Europa, me imagino que con muchas ganas de estar enseñando a los alumnos del conservatorio y pues es alguien a quien conocí cuando yo tenía tan solo 15 años, así que ha pasado mucho tiempo y estoy muy agradecida de verdad maestro Maines, porque haya aceptado esta entrevista, que es muy importante para mí y sobre todo para los estudiantes de un doctorado en educación, porque esta entrevista va a estar enfocada hacia la parte musical. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Priscila. Un placer y también me honra que me hayas considerado para la entrevista. Y bueno, guardo recuerdos muy gratos de nuestras pláticas, las horas que convivimos en el conservatorio, hace ya 30 años, 31 años. Me integré al conservatorio en enero del 1994. Exacto, y yo entré al conservatorio un año después, yo fui matrícula 95. Ajá. Y me acuerdo que cuando llegué me dijeron, busca que el maestro Maines te acepte. Y fui y toqué y me aceptó y pues esto es algo que van a conocer mis compañeros del doctorado, porque usted maestro en el conservatorio no solamente se convierte en el maestro, se convierte en el amigo, en el papá, en el psicólogo. Pues sí, y durante todas esas funciones, claro, el maestro integral de alguna manera. Exacto, un maestro integral, y en ese momento yo no entendía esa palabra, pero durante 10 años, el martes primero a las 12 del día y luego a las 4 de la tarde, estuve tomando clase con usted y bueno, previo a las preguntas que tengo aquí, quisiera decirles a mis compañeros que realmente el maestro Maines es una persona muy preparada porque no solamente es violinista, sino que ahora está también viviendo una faceta de periodista, de investigador, estudió en Yale, estudió en Italia, en Milán. Maestro, ¿nos puede decir brevemente su currículum? Sí, bueno, empecé el conservatorio en el lejano 1982, ahí estuve, revalidé hasta el 8º año de violín y luego me fui a la Universidad de Yale y me dieron una beca, ahí estuve 4 años, después me fui a los cursos de verano de la Academia Quillana en Siena, me enamoré de Italia y entonces me regresé a vivir ahí y estuve del 86 al 94, ahí revalidé el título de Yale, el Conservatorio Verdi, y bueno, empecé mi vida profesional como violinista, toqué en infinidad de música de cámara, daba clases también, en la Escuela Cívica de Milán, en fin. Y luego al regresar a México, bueno, me integré al conservatorio, como tú bien dices, pues con muchas ganas de suplir las deficiencias que me tocaron en mi época. Algo logré, pero era complicada la maquinaria burocrática, en fin. Y después surgió la posibilidad de hacer un doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Lo hice del 2007 al 2014. Y después de eso, empecé también en 2007 a escribir en la revista Proceso. Estuve ahí 15 años ininterrumpidos. Y después, bueno, integré esta faceta en 2020, me integré como comisionado por el Conservatorio, me integré al CENIDIM y estoy haciendo ahora proyectos de investigación. Ya no doy clases como tal en el conservatorio y hago proyectos de investigación y creo que eso es lo que más me apasiona y donde creo que puedo dejar algún
alguna huella, pues algo que sirva a la cultura del país. Qué maravilloso, maestro, porque empieza uno ligado a un instrumento y la vida lo va llevando Sí. por otros caminos, ¿no? Y de repente se da uno cuenta que hay cosas que uno hace bien, pero sobre todo que esas cosas pueden impactar la vida de otros más. Claro, claro. Y es ahí donde decidimos, pues, seguir preparándonos. Y justamente, maestro, me gustaría preguntarle cómo influyen todas estas disciplinas, ¿no? En usted, ese rol que tiene de maestro de violín, cómo integra la musicología, la investigación histórica, cómo lo forma, cómo lo trabaja. Pues digamos que cuando tengo algunos alumnos particulares y he dado clases por Zoom, sobre todo con la pandemia, y bueno, pues sí es importante poder integrar todas las disciplinas porque está todo ligado. Entonces, lamentablemente en nuestro sistema educativo están como compartimentos estancos, entonces bueno, se estudia el solfeo con un maestro, se estudia la armonía con otro, se estudia la historia con otro, y la idea es que eso, por ejemplo, lo implementan en Hungría, es el maestro único, que el maestro les habla de todo, de la teoría del solfeo, de la historia de la música, de los compositores, y todo se aplica a la interpretación musical y al conocimiento de las obras. Entonces, bueno, es algo que en mi caso se ha dado gradualmente. Yo me formé exclusivamente como violinista y nada más pensaba en el violín, y el violín es un instrumento que requiere pues una disciplina absoluta, hay que estudiar mucho, el tiempo como que no da más que para eso, pero eso eso limita también mucho porque hay que abrir el espectro hacia todo lo que implica, que es el conocimiento digamos, si somos intérpretes hay que conocer la historia de las obras, de los compositores, el contexto social, la época, y todo eso integrarlo. Entonces es cuando se enriquece. Y después la visión interdisciplinaria, poderse nutrir de otras disciplinas también, eso enriquece muchísimo toda la visión pedagógica y artística, en el caso de un maestro, en el caso de un intérprete. Claro, ¿y cómo ayuda justamente usted a estos alumnos a que fomenten ese pensamiento crítico, a que investiguen y a que comprendan esas herramientas pedagógicas que el profesor utiliza? Bueno, digamos que claro, hay que construir la técnica del instrumento, en este caso el violín, pero ya a la hora de abordar el repertorio, pues ahí insisto mucho en que pues tienen que primero conocer la estructura de la obra, el análisis de la obra, después toda el marco armónico, melódico, hacer una disección de la obra como tal, pero luego irse más para atrás. ¿Qué pasaba? ¿Quién era el compositor? ¿Qué pasaba por qué hizo esa obra? ¿En qué época? ¿Qué pasaba en su entorno? Y eso ya te va relacionando con la historia, y ahí está la musicología, ahí está pues la historia de la música es como la historia viva, entonces hay que abordarla como un ente en el que está todo el reflejo de la historia del ser humano. Y justamente en esto de investigar la historia atrás, sí quiero decir que estoy muy impactada de todo lo que usted ha logrado aportar musicalmente y en cuestión de historia. En el momento en el que leí, me sentí ignorante cuando leí que Vivaldi había escrito algo pensando en la conquista de México. Así es. Y yo me quedé impactada porque, bueno, en el caso de los músicos, cuando pensamos en una ópera, nuestra mente se transporta directamente a Europa y las grandes óperas en los grandes teatros de allá. Pero, ¿cómo fue que usted encontró y cómo decidió hacer esta investigación y compartirla sobre una ópera de Vivaldi que él, del periodo de 1700, se encuentra
encuentra este material? ¿Qué es lo que hace, maestro? Bueno, a mí siempre me gustó la literatura desde niño, yo leía mucho. Entonces, bueno, yo leí en 1974 la novela Concierto Barroco que escribió el escritor cubano Alejo Carpentier, donde él se entera que Vivaldi había escrito en 1733 esta obra. Y entonces, bueno, todos pensamos que era una ficción, pero él encontró el libreto y entonces, bueno, pues se imagina que fue un novohispano que viajó a Venecia, conoció a Vivaldi y le habló de Moctezuma. Esa es la novela Carpentier, una novela fascinante, el realismo mágico. Entonces, bueno, en 2000, yo me entero en 2005 que la partitura de Vivaldi, el libreto siempre estuvo disponible, escrito por un tal Girolamo Giusti, un poeta oscuro, pues, que no tiene una producción importante. Pero la partitura se había perdido, se dio por perdida desde 1733. El manuscrito de vivaldiano está extraviado, pero sobrevivió una copia que llegó en algún momento incierto, probablemente a finales del siglo XVIII, a Berlín, a la Academia Coral de Berlín, y ahí reposó más de 2 siglos, y cuando viene nadie le hizo caso. De hecho, Vivaldi en el siglo XIX está casi en la penumbra. No sabía cuándo había nacido. Los alemanes se enteran que Vivaldi existía a través de las transcripciones que hizo Bach de las obras vivaldianas, y pensaban que Vivaldi había sido un imitador de Bach, cuando fue al contrario, fue al revés. Y entonces, bueno, pues la partitura, cuando vienen los bombardeos aliados en 1945, evacúan todo el acervo de la Academia Coral de Berlín a un castillo en Polonia, el castillo de Ullersdorf. Y ahí estuvo, pues se perdió el rastro, pero los tanques del ejército ruso secuestran todo ese botín de guerra y se lo llevan a Kiev, y lo guardan los rusos celosamente, mañosamente diría yo, porque catalogan todo ese acervo de 55,000 páginas de música como obras de la literatura indoeuropea, una cosa así rarísima para que nadie supiera qué era. Pero unos musicólogos de Harvard estuvieron durante décadas buscando dónde había quedado ese acervo tan importante. Y les dieron el pitazo de que en Kiev podía haber algo. Seguramente sobornaron allá los del fondo reservado. En fin, descubrieron una partitura con el sello de Berlín. Vino un juicio, los alemanes tuvieron que pagar creo que 2 millones de euros por resarcimiento de daños, y regresa todo el material a Berlín. Y entonces ya eso creo que es en 2002, y ahí un musicólogo descubre que estaba la partitura vivaldiana, pero alguien la mutiló. No sabemos quién ni cuándo, le falta una tercera parte de la música. Entonces, bueno, fue una noticia de 8 columnas, y se aprestaron inmediatamente musicólogos, pues tanto italianos como alemanes como norteamericanos, a hacer una reconstrucción, es decir, respetando el libreto original y reconstruyendo o proponiendo las partes faltantes de la música. Y entonces yo, cuando me entero de esto en 2005, digo, pues el problema no es la música, el problema es el libreto, porque yo conocí el libreto, y el libreto es una visión deformada de la conquista, eurocéntrico, apologético, y dije, pues esto es inadmisible para nosotros. ¿Qué tal si le cambio el libreto? Respeto la música de Vivaldi y le cambio el libreto. Un libreto apegado a la visión mesoamericana. Esa era la premisa. Ya llevarlo a cabo fue muy complicado. Eso me implicó hacer el doctorado en estudios mesoamericanos, porque, bueno, pues dije, pues hay que ponerse a reconstruir la cosmovisión de los mexicas y de los españoles, pues es algo que puede ser paralizante, muy complicado. El hecho en sí es que, bueno, eso me dio para, pues, repensar toda la obra, y le cambié a los personajes ficticios, quité el italiano del original. Entonces, pues, la inverosimilitud de la ópera en general, que es la inverosimilitud lingüística, pues que cada
uno hablar en su idioma, entonces apareció el náhuatl clásico, el maya y el español del siglo XVI. Y también aproveché para juxtaponer instrumentos musicales prehispánicos en la orquestación europea. Y bueno, fue muy complicado, complicadísimo en todos sentidos, porque además pues, necesitaba yo el auxilio de los traductores a las lenguas indígenas que no se ponían de acuerdo, de los etnomusicólogos, de los musicólogos vivaldianos, en fin, me asesoré y de los historiadores, porque dije, pues yo no soy historiador, yo soy violinista, ni siquiera soy musicólogo. Entonces, bueno, pues fue una aventura complicada, gozosa, también llena de escollos, pero al final, bueno, logré presentar la obra y tuvo éxito, le fue bien a la obra. La presentamos en 2009, el estreno, y después en 2019, para los 500 años del encuentro entre Moctezuma y Cortés, el 8 de noviembre de 1519, hicimos la presentación en el Zócalo, y eso fue muy emotivo, muy impresionante. Pero lo impresionante es la cantidad de personas que tuvieron que involucrarse, ¿no? Y todas aportar lo suyo, claro, para Fue un trabajo hecho en equipo, claro, sí, digamos que me acerqué a los principales historiadores y corrí con mucha suerte porque el doctor León Portilla cogió el proyecto dentro del Seminario de Cultura Náhuatl y se solidarizó, me invitó a participar allá en el seminario, presentar la obra, involucró a TV UNAM y luego para lo del libreto, pues tuve la suerte de hacerlo, bueno, contar con el auxilio del gran doctor Alfredo López Austin, que era un experto sobre todo en la cosmogonía y en los mitos. Y con él me empezó por darme la bibliografía, todo lo tenía que leer, yo y eran pilas de libros, para más o menos empezar a bosquejar algo. Y bueno, pues con él me cuadró que hubiera un anclaje hacia los hechos, digamos, lo más objetivamente posible, que en la historia la objetividad es muy difícil, pero al menos hay que intentarlo. Exacto, y fíjese que justo este sábado en mi clase de doctorado veíamos este trabajo de multidisciplina y lo que es más allá de la multidisciplina, ¿no? La transdisciplinaridad, espero haberlo dicho correctamente, ¿no? Que va más allá de un trabajo multidisciplinario y cómo ustedes lo lograron al grado de presentar la ópera, presentarla en la Ciudad de México, en el Zócalo, ¿verdad? En el Zócalo fueron 3 funciones y otra en Iztapalapa. Y bueno, ahí pues digamos que el trabajo ya académico y musicológico ya estaba hecho, pero también la ópera es un producto que requiere siempre de la voluntad política, siempre está ligada a los mecenazgos entonces, bueno, ahí afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México en el 2019 creyó que era importante presentar esta obra y dieron los medios materiales, si no se presenta. Entonces hay que buscar esa vinculación también con los responsables de la cultura y de los recursos materiales. Es tocar muchas puertas para que se pueda hacer esto. Y sobre todo cuando estamos hablando del arte y de la cultura, porque es donde siempre se nos cierran las puertas. Así es, sí, no, yo lo sé. Padecí también, bueno, fue difícil, fueron muchos años de lucha porque había oposición de algunos grupos de poder para que yo hiciera eso. Entonces tuve boicots, tuve intentos de plagio, en fin, no fue fácil. Pero al final, bueno, se disiparon los obstáculos y se presentó con mucho éxito. Y curiosamente, en el 2019, que la presentamos en Iztapalapa, ahí fue una función, bueno, sobre todo de refutar las políticas públicas de llevar alta cultura al pueblo lego, y eso lo logramos, pero obviamente porque había voluntad política. Entonces, en el caso del Moctezuma del Zócalo fue el secretario de Cultura de entonces, el doctor José Alfonso Suárez del Real, que es un hombre muy culto,
como tal, y luego la entonces alcaldesa de Iztapalapa, que era la licenciada Clara Brugada, que ella cree en el poder transformador de la cultura, entonces abrió las posibilidades para que la presentáramos ahí, y fue un éxito rotundo. Digo, a manera de anécdota, pero ella, por ejemplo, decía, bueno, llevar una ópera a Iztapalapa, pues van a ir 20 personas, si bien nos va. Había rescatado lo que fue un basurero y lo convirtió en un centro cultural, el Parque Cuitláhuac. Y entonces ahí inauguramos el Parque Cuitláhuac en 2019. Y dio orden de, bueno, pongan 5,000 sillas, pero si llegan 80 personas, 4,920 las quitan para que no se vea que esto está deslucido. Y bueno, llenó de publicidad toda la alcaldía y para sorpresa de todos, hubo como 9,000 personas ahí a Iztapalapa. Un impacto social muy grande. Enorme, enorme. Entonces, ella se entusiasmó muchísimo y de ahí surgió otro proyecto, que fue la ópera sobre Cuitláhuac, que no se había hecho nada sobre Cuitláhuac. Y se fueron encadenando. Pero bueno, porque estaba finalmente la persona a cargo de la regencia de la alcaldía, que creía en el poder transformador de la música y de la cultura. Aún hay personas así. Sí. Y deseamos que haya más, hay que encontrarlas. Claro, exactamente. Qué impacto tan grande para ese lugar, para esa alcaldía, ¿no? Sobre todo Iztapalapa, que tiene, bueno, escuchamos Iztapalapa y a lo mejor pensamos en la zona violenta. Es una zona así de las más depauperadas, de las más hacinadas, pero tienen una sed, bueno, tienen una sed, ahí es el centro de la mexicanidad. Ahí ellos tienen muy presente lo que fue la noche victoriosa, aquella, lo que la historia nos enseña como la noche triste, la derrota de los españoles que le infligió Cuitláhuac a Hernán Cortés el 30 de mayo de 1520. Para los de Iztapalapa es la noche victoriosa y todos los 30 de junio hacen una caminata hasta el árbol de la noche triste y bueno, es la noche victoriosa y ya lograron que se rebautizara. Ahora se llama Plaza de la Noche Victoriosa, ya no es el árbol de la noche triste. Oiga, maestro, ¿y dónde está el árbol de la noche triste? ¿Realmente es el que está en la zona de Tacuba y Cuitláhuac? En Popotla, sí. En Popotla es lo que se presume, digamos, no tenemos certeza, pero eso es lo que se presume. Y ese árbol, bueno, lo quemaron en alguna época, ya es está muerto, pero ahí está porque eso Tlacopan era parte ahí llegaba el lago, ahí estaba una ribera del lago, y llegaba el camino sobre el agua, la calzada Tlacopan, y ahí llegaron los españoles medio maltrechos, y bueno, lograron escapar, pero salieron muy, muy lastimados. Y justo ahorita estoy recordando que los que vivíamos en esa zona, ¿no? Porque bueno, pues yo nací en la Ciudad de México y muy cerca de esa zona, y recuerdo que había 2 árboles, le llamaban a 2, el árbol de la noche triste, uno que está exactamente afuera del Metro Tacuba, a un costado de lo que es el Instituto Esperanza, que es un colegio católico, y el otro árbol de la noche triste es el que está más adelante en Popotla. Sí, creo que es bueno, no tenemos certeza como tal, y las fuentes, pues, está Bernal del Castillo, básicamente, y Cortés, pero bueno, se presume que ese es el árbol donde lloró Cortés la amarga derrota. Sí, y créanme que cuando estaba yo leyendo sobre esto que usted hizo, esta investigación, lo compartí con mi familia, porque es pues mi entorno, ¿verdad?, cercano, y le compartía yo a mi hermana, fíjate que el maestro hizo esto y todo, y entonces empezó a cobrar sentido, porque viviendo aquí en el estado de Veracruz, saber que los españoles entraron por aquí, por la zona de la Antigua, claro. Y que entró Hernán Cortés, y que aquí a solo 30 minutos tenemos la casa de Cortés, y luego pensando en lo que usted buscó, en lo que encontró, en lo que escribió, y ahorita que me
me dice lo del árbol de la noche triste, todo cobra sentido. Ajá. Sí, sí, bueno, pues ahí logré, fue complicado también desde el punto de vista académico, porque lo que yo proponía como doctorado en estudios mesoamericanos, pues era una cosa que no sabía, tenía que ver la investigación, por supuesto, histórica, musicológica, pero también la creación, y eso les costaba mucho trabajo entenderlo. Entonces, al final, bueno, abrí una puerta ahí en los estudios mesoamericanos, de que la creación se puede sustentar también en la investigación histórica, y es parte de lo mismo. Y fue muy gozoso todas mis lecturas, poderles dar una interpretación y plasmarlas en una nueva partitura, respetando siempre, claro, el original vivaldiano. Realmente lo que usted está haciendo, maestro, es ya patrimonio cultural musical de México, ¿no? Bueno, pues La verdad. sería, digamos, la ópera, porque la ópera mexicana como tal, con los temas propios, arranca hasta 1871. Todo lo previo los compositores mexicanos tenían que componer sobre libretos en italiano y historias europeas, básicamente. Entonces, usar los temas propios y el castellano ya fue una proeza. Ya no hablemos de las lenguas indígenas, pero es parte de refutar esa inverosimilitud de la ópera. Así nació la ópera que nace en Florencia como pues un divertimento de las cortes y de las clases dominantes, era representar la mitología griega, pero en florentino. Entonces, en el italiano vulgar, y bueno, pues era ya inverosímil como principio, con los medios de la época del siglo XVI, principios del XVII, representando la mitología griega. Maestro, pero ya el hecho de que usted haya presentado una ópera en Iztapalapa con 9,000 personas, esto ya estamos hablando de un impacto social. No sé si usted en algún momento pensó cómo iba a investigar esto y qué impacto social y cultural iba a tener dentro de una zona de la Ciudad de México. No, yo he ido de sorpresa en sorpresa y, bueno, pues muy conmovido por el impacto. La ópera tiene un poder enorme porque la ópera mueve las emociones y sobre todo subliminalmente cuela cualquier tipo de mensaje. Entonces, bueno, por ejemplo, en Iztapalapa logramos algo que fue absolutamente único, porque jugamos en la puesta en escena, muere Moctezuma. En la ópera original no se muere nadie, todos cantan felices, es un final feliz, no pasó nada, y bueno, la conquista, la metáfora es la unión de una hija falsa de Moctezuma con un hermano falso de Cortés, que se casan, ahí está la unión de los dos mundos. Bueno, ya que se planteó una versión más apegada a los hechos, entonces, bueno, Moctezuma va a morir, por supuesto, lo asesinan, ahí tampoco sabemos qué pasó, está la versión de la pedrada indígena, pero también las fuentes indígenas hablan de que los españoles, antes de salir en la noche triste, o lo apuñalaron, o lo colgaron, o le dieron garrote, como se llamaba, y bueno, es lo más probable que lo hayan matado. Entonces yo ahí no tomé partido, y Moctezuma le dan la pedrada a los indígenas y también recibe una estocada en el bajo vientre. Y después ya muere y tiene que resucitar. Funcionaba muy bien Iztapalapa porque es donde se hace las crucifixiones y ahí está el lugar en el Cerro del Estrella donde hacen las pasiones de Cristo. Entonces para ellos entonces muere, resucita, y entonces se va al Tlalocan y tenía que bajar del escenario, caminar entre antorchas, y cuando bajó del escenario y empezó a caminar frente al público,
se empezó a hincar la gente. Entonces imagínate 8,000 personas hincándose a su Tlatoani. Una cosa que nos puso la piel de gallina. Y vimos algo similar en el Zócalo. También en el Zócalo hubo 40 y tantos mil asistentes, gente de a pie que nunca en la vida había entrado a un teatro, ni conocía una ópera. Pues es el poder de la música, ¿verdad? No nada Sí. más de la ópera. Claro, exactamente. Después, esto, como te contaba, caminó y entonces me encargaron la ópera sobre Cuitláhuac y esa la presentamos también en Iztapalapa con gran éxito. 5,000, no, como 6,000 personas en la Macroplaza Iztapalapa, y luego la llevamos a Bellas Artes y ahí rompimos el paradigma de Bellas Artes, porque Bellas Artes presenta por lo general obras europeas y a cantantes extranjeros y les paga carísimo, y bueno, aquí se abrió para el público vulnerable, gratis, y llenamos el teatro, y fue también muy aplaudida el Cuitláhuac. Y luego vino ahora, en el 28 de febrero, se hizo el primer funeral de Estado a Cuauhtémoc, a los 500 años de su magnicidio. Entonces me pidieron, yo había trabajado la obra, había rescatado la ópera de Aniceto Ortega sobre Cuauhtémoc, y un trabajo análogo a lo que hice con Vivaldi, y lo presentamos. Entonces me pidieron algo para el funeral de Estado y se presentó un aria. Yo le metí el náhuatl y los instrumentos musicales prehispánicos al original de Aniceto Ortega, y también llamó mucho la atención, y bueno, la presentamos en Bellas Artes el 13 de agosto, y ahora estamos emplazados ya para llevarla a 3 funciones masivas en el Zócalo, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el Cuauhtémoc se llama ahora, una ópera fílmica. Esta obra es la que compuso Aniceto Ortega, que es una ópera de un acto, creo. Pues sí, en un acto se quedó trunca porque no tuvo libreto y sobrevivieron 9 números musicales. Yo encontré la partitura, conocí a los descendientes y me facilitaron el acceso a las partituras, y bueno, entendí toda la génesis. La hizo en 15 días en condiciones complicadísimas, tenía una sobrecarga de trabajo el doctor Ortega, pero lo hizo para ayudar a una compañía de ópera donde estaba Ángela Peralta y Enrico Tamberlik. No, de verdad es que me he encontrado cosas maravillosas con lo que he leído, y lo que le quiero decir, maestro, ahorita es que toda esta investigación que usted ha hecho realmente es un vehículo para que la historia, la memoria histórica de México, pues se mantenga. Coadyuvar, sí, claro, coadyuvar a repensar los episodios, pues, de nuestra génesis como nación y de nuestros héroes, y bueno, lo que implicó ese choque de culturas, que de ahí venimos, que no hemos acabado ni de apaciguar los rencores hacia lo que llegó a España, y también pues somos una sociedad muy elitista y muy pues llena de prejuicios, y a los pueblos originarios en general pues, eran esclavos y eran ciudadanos de segunda, y eso no puede ser. Entonces aquí... ¿Y qué podemos hacer para cambiar eso, maestro? Bueno, pues, por ejemplo, el hecho de que haber demostrado que el náhuatl es cantable, que funciona como vehículo canoro en una ópera, eso cambia totalmente la visión. Y que nuestros temas son absolutamente, son epopeyas, que hay que, para eso tendría que estar la Ópera Nacional, para cantar nuestras propias epopeyas. Entonces allá vamos, estamos en esa barca. Ahorita tiene la prioridad los pueblos originarios, esta reivindicación, y también, bueno, el posicionamiento de la mujer como lo que es la madre de la raza humana, y se le sobajó a la mujer, no se le dejaba ni estudiar, no tenía acceso a la elevación del espíritu,
pero ya eso está cambiando, afortunadamente, para bien. Es un cambio radical a nivel mundial. Totalmente, claro. Maestro, y usted ahora, bueno, ya nos platicó que va a ser una presentación a final de octubre y noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México también, con la obra del maestro Aniceto Ortega. Así es, así es. Que eso implicó, bueno, pues leer todo lo que había sobre sobre Cuauhtémoc, sobre los personas, sobre Cortés, leer las visiones de la conquista, plasmar algo que fuera dramáticamente, pues que tuviera una estructura melodramática que tuviera coherencia y usar la música como el vehículo para contar la historia. Fíjese que, bueno, lo comenta usted y mis compañeros del doctorado que podrán ver esta entrevista, lo más cercano al nombre Aniceto Ortega para un estudiante del conservatorio es la placa que está dentro del conservatorio. El aula, que además es errónea porque ni siquiera tiene bien la fecha de nacimiento. Que está en una de las salas de la planta baja. Así es. Quería yo recordar si era la entrando del lado derecho o lado izquierdo, la que conocemos como famosa sala 4. No, está en la parte de arriba y está del lado derecho. Es el aula Aniceto Ortega. Es donde la maestra Castellán sí daba conjuntos escolares. Sí, exactamente. Claro, sí. Es verdad. Y es el nombre más cercano. Esa placa es lo más cercano a Aniceto Ortega que tenemos, a menos que hayamos tomado historia de la música con la maestra Betty Zanoni, ¿no? Pero leí un poquito, estaba leyendo, me llamó mucho la atención y quería yo hacerle una pregunta relacionada con el estreno de ese trabajo, de esa ópera, porque leí que se hizo en 1871 en la Ciudad de México. Y que 3 días después, en México fue el 13 de septiembre de 1871, pero 3 días después se presentó y encontré 2 documentos en internet. Un documento dice que se hizo en el Teatro Principal de Veracruz y otro dice que se hizo en el Teatro Principal de Puebla. ¿En dónde fue? No, y eso, ahí ha habido mucha información errónea de los musicólogos mexicanos. No hubo tal. La única función que hubo fue en la Ciudad de México, una sola, el 13 de septiembre de 1871. Y Aniceto Ortega lo dejó escrito. Es un bosquejo, informe, inacabado, trunco, que espero algún día poder concluir cuando mis enfermos me lo permitan, porque compone la obra siendo presidente del Consejo Superior de Salubridad, director del Hospital de Maternidad e Infancia, maestro de la Facultad de Medicina, presidente de la Ciudad Filarmónica Mexicana, y daba consultas a domicilio. Fue uno de los pioneros de la ginecobstetricia en México. Pero bueno, funda el conservatorio, es de los principales, echa a andar la cátedra de composición del conservatorio. El conservatorio, los músicos no han valorado su contribución como fundador, y luego además hace el himno de la República. La Marcha Zaragoza fue el himno de la República, ¿sabes? Y luego la obra con la que arranca verdaderamente el nacionalismo musical mexicano, aunque haya sido un bosquejo, como él lo llamó, pero fue la primera obra melodramática sobre un tema propio cantada en castellano. Pues ya por eso Aniceto merece un nicho, un lugar en la historia de la música en México, por supuesto, que se le ha denegado. Y eso también me llevó, pues la investigación se fue ampliando y a escribir la biografía de Aniceto Ortega. Ya la escribí, ahora va a salir a fin de mes una versión condensada, porque me quedó de 3 volúmenes, con el catálogo musical, la recopilación de los escritos, el epistolario y la biografía, que es fascinante. Entonces he podido conjuntar, precisamente, no me hubiera yo lanzado a reproponer la obra del doctor Ortega sin tener una certeza de qué es lo que había que hacer y qué es lo que él hubiera avalado. Y él lo dijo, en el futuro, si es que puedo, me allegaré la colaboración de literatos y de dramaturgos para que todas las reglas del arte melodramático sean respetadas, al menos en cuanto al libreto.
que no tuvo, pero le han inventado que sí tuvo libreto, que no es cierto, que se presentó en Puebla, que tampoco es cierto, que se cantó en italiano, que tampoco es cierto. Ahí está lleno de patrañas. Y hay que derogar todas esas mentiras, es parte de la labor musicológica. Con las fuentes, basado en las fuentes, sobre todo hemerográficas. Luego resulta que Aniceto Ortega, al parecer, o al menos eso lo dejó escrito un nieto, que en el estreno, esa función del teatro, que en ese momento era fue el Teatro de Santana, después fue el Teatro Imperial y el Teatro Nacional, que lo tiró Porfirio Díaz para construir Bellas Artes. No en el mismo lugar, estaba en lo que es 5 de Mayo. Y ahí, al parecer, usó los instrumentos musicales prehispánicos originales del Museo Nacional. Entonces ahí abrió el protonacionalismo musical. Sí, vi ahí en internet que estuve leyendo, ¿no? La importancia y el lugar que le dio a el teponaztle, ¿no? A este instrumento. Sí, claro. Y se le adelantó 30 años todavía a Silvestre, bueno, a Revueltas y a Chávez. A Revueltas. Chávez en particular fue el que se quiso arrogar el título de padre del nacionalismo musical mexicano, pero en realidad ignoró a todo lo que se hizo en el siglo XIX, que fue básicamente Aniceto Ortega, el principal. Sí, la verdad es que me sorprendí y le estoy agradecida porque he estado leyendo mucho y leí sobre él y me puse a pensar en el entorno familiar que tuvo, porque tuvo 12 hermanos, bueno, eran 12 hijos. 12 hijos, sí. 12 hijos y él hablaba latín. Inglés, francés, italiano. Era médico, escritor, era poeta, era músico. Hizo un tratado de acústica, que eso ahí lo voy a sacar ahora, quedó, no se discutió, pero también escribió un tratado que se llama La Memoria sobre el cultivo de la caña de azúcar, y es lo más completo que se ha escrito sobre el cultivo de la caña de azúcar, todavía es un texto vigente. Entonces le interesaba todo, la astronomía, la matemática, la física, la química. En su teoría acústica equipara la vibración de las molecular con las vibraciones sonoras, y llegó ahí una teoría. Eso no lo sabía. No, está ahí guardado. Mi lectura no llegó hasta ese lugar, maestro. Bueno, ya va a salir el libro en 3 tomos, ya te lo pasaré, claro. Qué increíble, de verdad, todo lo que hizo él. Ojalá en las orquestas de México, porque digo, trabajo en una orquesta, se incluyera el repertorio de los músicos mexicanos, mucho claro. Repertorio. Sí tengo que reconocer que actualmente el nuevo director de la Orquesta Sinfónica Nacional se está preocupando mucho por recuperar claro. música y presentarla, pero ojalá esto fuera en todos los lugares y ojalá yo hubiera conocido más de Aniceto Ortega en el conservatorio, porque lo que he aprendido de él lo he aprendido en estos días, 30 años después. Bueno, y algún dato maravilloso que yo tampoco lo sabía, pero el conservatorio, que lo tenemos conservatorio básicamente por el apoyo de los médicos, porque ellos pagaron durante 11 años la manutención de tanto los sueldos de los maestros como del espacio. No tenían espacio, Juárez les dio el edificio de la universidad, una pequeña subvención, pero el conservatorio fue la primera institución en el país que le dio estudios profesionales, digamos, preparatorios y profesionales a las mujeres. Fue la primera antes que la preparatoria. Fue la primera institución donde se enseñó el náhuatl, el conservatorio. Y eso no nos lo enseñan. Y bueno, ahorita estoy en trámites con el conservatorio para cambiar esa placa errónea, poner realmente los datos correctos y después poner un busto de Aniceto Ortega. Sería elemental. Eso sería maravilloso, sí. Maravilloso. Y después estaría maravilloso que usted, en lugar de vivir
entre Juventino Rosas y Manuel M. Ponce, ahí a la vuelta también está en la calle Samuel Maines Champion. No, no, mi querida Priscila, aquí lo que hacemos pues es básicamente son actos de justicia, el rescate de todo este acervo maravilloso, que hay obras que están, el siglo XIX es muy desconocido y está guardado, ahí es el trabajo de los musicólogos, de desentrañar las partituras, ponerlas al alcance, tener ediciones modernas y ejecutar todas estas obras. Si ahí el musicólogo tiene que intervenir con más, visión de largo alcance. De bueno, pues esto hay que rescatarlo y hay que ponerlo a disposición y hay que ejecutarlo, es toda una cadena. Exacto, y por eso le quiero preguntar que ahorita en este rol que usted tiene como investigador, ¿cuál considera que son los principales desafíos que enfrenta la investigación musical en México? Híjole, mira, en primer término, pues la falta de recursos. El CENIDIM, que es el centro de los investigadores, tiene un presupuesto mínimo, prácticamente no cuenta con recursos ni para hacer partituras. O sea, hace cosas, pero están siempre muy limitados económicamente. Eso en primer término. Luego, el acceso a los acervos es muy complicado. El conservatorio, donde tenemos el fondo más importante de partituras del país, pues no está en buenas condiciones, es difícil entrar ahí, todavía no han logrado tener un inventario correcto, no sabemos qué hay a cabalidad, y tener el acceso es muy complicado, y ya que uno tiene el acceso, pues no funciona a veces el escáner, no hay manera, entonces los medios físicos, materiales son deficientes, cosa que no pasa en otras universidades del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay apoyo y bueno, inmediatamente se hacen los inventarios, se pone a disposición. Aquí no, nos cuesta. Y luego están a veces en la indefensión. Muchas obras del conservatorio se han perdido, igual que la Escuela Nacional de Música. Entonces sí, es un trabajo de conciencia y que tiene que ver con las autoridades que pues, no sueltan un presupuesto digno para la cultura y para la educación y para la investigación menos. Totalmente, nunca hay recursos. Nunca hay recursos, así es. ¿No? Leía yo que ahorita el presupuesto para la Secretaría de Cultura Federal es creo que el 0.05 del Producto Interno Bruto, cuando tendría que ser al menos un punto o 4%, que es lo que recomienda la ONU. Pues hay mucho que trabajar, maestro, mucho que podemos hacer y para poder concluir con esta entrevista, que más bien es como una plática, ¿qué mensaje podría usted darnos a los estudiantes de doctorado en educación que nos convenza de que estamos haciendo una gran labor y que no debemos de dejar? Pues primero tener la conciencia de la valía de lo que uno hace, de la importancia que tiene para la evolución de las sociedades, el conocer su historia, su cultura, y nos toca a los investigadores y a los maestros creer en eso y transmitirlo a las nuevas generaciones y sobre todo funcionar como correas de transmisión con las autoridades. Uno tiene que estar convenciendo a las autoridades que inviertan, que apoyen y que crean en lo que hacemos. Y siempre, esa ha sido nuestra historia en general, de un descrédito hacia la obra de arte como un producto a veces prescindible, cuando ahí está el espíritu de las sociedades. Y hay que rescatar ese espíritu, y más en esta época de un consumismo desaforado y de una pérdida de valores
espiritual es terrible. Entonces, pues somos mensajeros de mensajes de paz, de fraternidad y de elevación espiritual a través del arte. Y hay que hacerlo contra viento y marea y a veces con los propios, de manera exangüe y contra la estulticia que nos rodea en general, con la televisión que no ayuda, con el internet que es una arma maravillosa, pero no siempre se usa de manera positiva. Totalmente de acuerdo, maestro. Pues le agradezco muchísimo el tiempo, su valioso tiempo. He disfrutado mucho esta plática y tanto a mí me ha tocado ver su evolución de estos 30 años porque pues a mis 15 nunca me imaginé estar aquí en Veracruz haciéndole una entrevista y tocando estos temas, ¿no? Bueno, qué bonito, Priscila, que los dos hemos evolucionado, claro. También para mí es muy enriquecedor saberte tan activa, tan volitiva y con tanta fuerza interior para cometer todas tus hazañas. Pues vamos a seguir adelante. La música es maravillosa, como lo digo y lo comento. Mi misión en la vida es la música, promover la música y que las personas y los que están a mi alrededor crean en ese poder que tiene la música para que seamos mejores seres humanos a través de ella. Muy bien, Priscila. Así. Y vamos a seguir Está muy adelante. bien dicho. Así es. Contra viento y marea. Así es. Maestro, lo quiero muchísimo. Igualmente. Se lo reitero, lo quiero mucho y que esta no sea una entrevista que queda ahí. Este material se va a utilizar, se va a compartir y espero poder tener el honor nuevamente de verlo en una entrevista, pero sobre todo vernos personalmente en México. Bueno, tienes que venir pronto a México. Ya me dijiste que, bueno, acá te espero y acá nos vemos. Me va a dar mucho gusto. Se lo prometo. Se lo prometo. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Todo mi cariño, Priscila. Gracias.